A partir de ahora tienes una oportunidad de escuchar lo que no te habíamos contado. Con Pepe Contreras y los grandes temas del podcast Panorama. Desde el principio, este podcast siempre ha tenido una vocación científica, una vocación divulgativa y sobre todo de que la gente, el público, los oyentes, los escuchantes, los amigos que nos van escuchando de un lado hacia otro con sus cascos puestos, saquen consecuencias positivas e informaciones útiles. Cuando lo tocamos casi todo, hay algo que nos fascina mucho porque fundamentalmente no se queja, aunque cuando se queja el efecto sobre el ser humano es terrible, pero fundamentalmente la naturaleza es el aspecto más importante a nuestro modo de ver, bajo nuestro punto de vista, que podemos tocar. El clima, la emergencia climática y el daño que le hacemos al planeta. Desde el principio, en este podcast, entendimos que se podía influir en la sociedad y que se podía no torcer la decisión de una administración, sino hacerle ver que las cosas son como son. Y este grupo de científicos lo está haciendo en torno al río Guadalquivir y a los vertidos que se quieren autorizar. Hemos dedicado una canción al río como homenaje a una historia tremenda porque es el río de Andalucía. Esto dice. Desde Cazorla baja, agua clara y viva, río de Andalucía. Tierras que cautiva, tiemblan sus orillas, con la amenaza oscura, minas que dividen su esencia pura. Guadalquivir no estás solo en tu andar, desde las montañas hasta el mar. Somos muchos los que a tu lado estamos, cuidar de tu caudal es lo que deseamos. Profesor don Félix Toledo, profesor y buen amigo desde hace ya bastantes días, unidos en la defensa del río Guadalquivir, entre otras cosas. Félix, hola, muy buenas, bienvenido a este programa. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué hay? Me alegro de encontrarme otra vez contigo. Desde que hablamos hasta hoy, a mi modo de ver, se ha producido un acontecimiento muy importante, lo decía al principio, y es que la Administración ha reaccionado ante las denuncias, ante las advertencias tan serias que la comunidad científica, y digo la comunidad porque no son científicos, son bastantes ya los que se han unido a esta historia, están formulando sobre los vertidos que se anuncian para el río Guadalquivir. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está el tema? Y si comparten ese punto de vista. ¿Hemos conseguido que reaccione la Administración? Pues sí, creo que debemos felicitarnos y a su vez, pues reconocer la flexibilidad y el sentido de la responsabilidad también de la Administración, concretamente del consejero, el señor Paradela, que ha comprendido que estas voces de los científicos, de las científicas, pues deben ser escuchadas, como corresponde a un gobierno que tiene un sentido del rigor en sus actuaciones, de manera que es una buena noticia. Fue una buena noticia que la comunidad científica comenzase a implicarse en este asunto y es ahora una buena noticia que la Administración andaluza, estamos esperando alguna reacción también del Ministerio, que hay, como sabes, Pepe, también administraciones que dependen del Ministerio que están aquí implicadas, concretamente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Dominio Marítimo Terrestre, y que deben también acoger a los científicos, a las científicas, escucharlos y tenerlos en cuenta. Es muy importante lo que está sucediendo en estos días. Ha habido reuniones con parte de los sectores afectados, que no solo son los políticos, son también los agricultores, los pescadores, en fin, ha habido encuentros que son importantes destacarlos y con resultados, imagino, ¿no? Pues sí, quizás para explicar esto a los oyentes, debo yo explicar cuál es mi posición aquí. Yo soy un investigador, un antropólogo, y como tal, para que los oyentes entiendan,
pertenezco a la tradición de las letras, de las humanidades, entonces no sé de química, no sé de física, y ahí pues yo me remito a lo que dicen los biólogos, los ecólogos, los geólogos, los hidrólogos, perdón, los hidrogeólogos. Ahora, sí puedo afirmar que tengo un conocimiento sobre la historia de la minería industrial en Andalucía, en la península en general, pero especialmente en Andalucía, y conozco otros conflictos que se han dado en el pasado y que permanecen algunos de ellos vivos. Y desde ese conocimiento de lo que es un conflicto ambiental y cómo distintos actores, distintos sectores económicos se ven afectados, pues he establecido con otros colegas y amigos y también con organizaciones ecologistas que están implicadas en esto y de las cuales yo soy cercano, pues contactos con agricultores, con arroceros, con pescadores y he constatado en todos los casos, hemos constatado que hay preocupación. Hay preocupación sobre todo porque también los agricultores con los pescadores no son especialistas, pero hay una autoridad que creo que es general respecto de lo que es la ciencia y como la ciencia aquí se está pronunciando y está llamando la atención acerca de que no hay seguridad, de que los vertidos vayan a ser inocuos, pues es esperable que estos distintos sectores que han venido viviendo desde hace miles de años del estuario y en torno al estuario o viviendo del agua del Guadalquivir, pues estén preocupados. Hay que entenderlo. He dicho comunidad científica porque ya no es un científico, ya no es uno ni dos, sino que hay un grupo de gente interesada en esta historia. ¿Quiénes son los interesados en esta historia? Bueno, eh, la verdad es que el plantel de investigadores especialistas en estas cuestiones que ha ido entrando en el asunto ha ido creciendo. Concretamente, un informe que comienza a elaborar el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Jesús Manuel Castillo, pues en contacto él con otros de sus colegas, ha ido teniendo una acogida y concretamente son ya 6 personas, no sé si son 6 o 7 las personas, ahora me disculpas, no tengo delante quienes firman ese documento, pero vamos, el documento está en poder de la Junta de Andalucía y me parece que son 6 o 7 los investigadores e investigadoras. Aparte, y lo pudimos comprobar en la jornada que se organizó en la Universidad de Sevilla el jueves pasado, día 20 de junio, pues entre las personas que asistieron presencialmente y las que asistieron virtualmente había muchos especialistas. Debo destacar porque estuvo presente e incluso intervino en algún momento en el debate aportando datos algunos investigadores del Instituto de Ciencias del Mar, dependientes del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, concretamente Albert Palanques, que acaba de publicar un artículo, creo que merece la pena, un artículo de mayo, en una revista académica de prestigio, donde demuestra cómo las trazas de metales pesados se han ido moviendo a lo largo del Golfo de Cádiz, incluso han atravesado el estrecho y él ha detectado la presencia de estas partículas de metales pesados, de algunos en especial, zinc, cromo, plomo, cobre, en torno al noroeste del mar de Alborán. Y además, en la secuencia que sigue, detrás de los rastreos y de las muestras de sedimentos, según su profundidad, establece una correlación. Fíjate, Pepe, qué interesante que él comienza a registrar a partir de 1850, que es cuando los investigadores de la historia de la minería industrial en Andalucía Occidental, la minería de sulfuro, tenemos documentado que comienza realmente una producción a gran escala de extracción minera. Profesor, yo tengo claro, como cualquier ciudadano, que entre la economía y la salud hay que intentar compaginar las dos disciplinas, pero que la salud siempre está por encima de todo, la salud general, la salud pública. Y cuando me contabas esta historia que ahora vas a explicar, yo me cargaba de responsabilidad e intentaba contrastar
qué efectos podría tener esto sobre distintos sectores económicos. Por eso vamos a dimensionar este tema, porque nos ha parecido muy interesante un estudio que revela hasta qué punto la contaminación por metales pesados no solamente afecta a un punto concreto cercano al sitio de producción, a la fábrica, sino que puede recorrer cientos y cientos de kilómetros y terminar afectando al sitio más insospechado. Creo que he puesto el prolegómeno exacto para que nos expliques, profesor, de qué va esta historia. Bueno, pues sí, Pepe. En general, se tiene muy poca información sobre las características de la minería de sulfuros masivos, que es la que nos encontramos en la llamada faja pirítica ibérica, que discurre desde el oeste de Sevilla hasta la misma frontera, realmente hasta la misma frontera con Portugal, atravesando la faja pirítica, llega realmente casi hasta el sur de Lisboa. Entonces conviene un poco de la manera más sencilla posible explicar las características de esta contaminación. En primer lugar, debe destacarse la larga duración del efecto de la contaminación de los sulfuros. Sería un error pensar que la generación de toxicidad, de contaminación de una mina de sulfuros termina cuando termina la extracción de sulfuros. Ojalá fuera así. El problema de la contaminación de esta minería se prolonga muchísimo tiempo después de que los mineros hayan dejado la actividad y se hayan marchado y la mina haya sido abandonada. Entender esto requiere entender cómo se comportan los sulfuros masivos, ¿no? Cuando los sulfuros entran en contacto con el oxígeno y con la humedad, con el agua, pues se inicia el proceso de oxidación primero y después de lixiviación. Y además, ese proceso de oxidación se multiplica exponencialmente porque se desarrollan diversos tipos de bacterias que se llaman en conjunto todas bacterias acidófilas, es decir, que viven en medios húmedos ácidos, y esas bacterias incrementan hasta 1000 veces la intensidad y la rapidez de la oxidación de los sulfuros. Como lo que extraen los mineros, sobre todo cuando es en minería a cielo abierto, pero también cuando es en minería subterránea, y ponen en contacto con la atmósfera millones y millones de toneladas donde hay residuos sulfúricos y de metales pesados, este proceso de oxidación y de lixiviación se puede prolongar, de hecho suele prolongarse al menos por siglos y a veces por milenios. Entonces, minas que han sido abandonadas en la faja pirítica, estoy pensando por ejemplo en la mina Concepción, que precisamente hay ahora un proyecto para su reapertura, lamentablemente. Esa mina fue cerrada a principios del siglo XX y esa mina sigue contaminando 120 años después, y aún pues hay que decir que va a seguir contaminando probablemente un siglo más como mínimo, ¿no? Pero las oyentes deben saber que es una cuestión que está ya afectándonos bastante. Hemos hablado antes de esta afectación del Golfo de Cádiz, que llega hasta el mar de Alborán, pero que va a seguir, es decir, pero ya está afectándonos, y están creciendo las investigaciones que documentan que no solo los ríos están siendo afectados, algunos hasta un nivel letal, muriendo todo tipo de ictiofauna, sino también el mar de la plataforma continental. Entonces es un problema de una extrema gravedad, y a nosotros, a nuestra generación, nos ha tocado la responsabilidad de afrontar, de ser conscientes y de tomar una posición, la que sea, como ciudadanas libres, sobre un asunto que tenemos sobre la mesa en Andalucía, y es que hay una reactivación minera y que si muchas de estas o algunas de estos proyectos salen adelante y la disposición de las administraciones y de los partidos en el Parlamento es favorable, pues se puede llegar a una situación muy problemática,
casi de, yo no sé si emplear la palabra colapso hídrico, que podríamos conocer o que podrían conocer nuestros hijos, ¿no? Es decir, de una situación en la que las aguas de los ríos de Andalucía Occidental no pudiesen eh, servir para los servicios ecosistémicos vitales de la agricultura, del turismo, de la propia industria y, por supuesto, principal, fundamentalmente, del consumo humano. Eh, ¿Tiene que ver todo esto con metales pesados que han sido detectados a cuántos kilómetros de su punto de origen? Pues el mar de Alborán, bueno, los oyentes tienen que situar sobre el mapa, pero bueno, esto pueden ser 200, 250 kilómetros y además a distintos niveles de profundidad, desde el río Guadiana, donde desde 1870, 1880 tenemos documentados problemas de contaminación masiva en la desembocadura, en el estuario del Guadiana, y que se han continuado durante el siglo XX con diversos episodios graves, pero con una lenta y muchas veces silenciosa contaminación que baja desde el Chanza. Por supuesto, la ría de Huelva, que a donde llegan las aguas del río Tinto y el río Diel, que son ríos ambos. El Tinto es un río que hasta hace unos años se pensaba que carecía completamente de vida y hoy se sabe que tiene un tipo de vida específica que son las bacterias acidófilas, pero no puede vivir ningún tipo de vida que sea distinto a las bacterias. Pero el río Diel es un río más caudaloso, es un río que recibe además, cuando llegan las aguas del otoño, muchísima más cantidad de agua y arrastra más metales pesados a la ría de Huelva, y desde la ría de Huelva algunos de ellos que no precipitan entran en el mar y se suman a esa corriente que, como este artículo que citábamos antes documenta, recorre todo el Golfo de Cádiz hacia el estrecho, atraviesa el estrecho y entra en el Mediterráneo. Y sepamos, porque es lo que ha investigado este científico del Instituto de Ciencias del Mar, tiene sus huellas y no sabemos hasta qué punto su efecto de toxicidad en la vida acuática en torno al mar de Alborán. Es decir, la envergadura del problema, la gravedad, la importancia de la cuestión es difícilmente exagerable. Bueno, por lo menos el Guadalquivir, querido Félix, no está solo. El Guadalquivir no está solo. Mm, estos proyectos de minera Los Frailes y de mina Las Cruces, de verter al estuario del Guadalquivir, prácticamente en Sevilla, en un caso en La Algaba, en otro caso en Santiponce, pero a muy escasos metros del municipio de Sevilla, pues ha encontrado una respuesta en una ciudadanía. Esa respuesta va creciendo y entre esa respuesta hay que destacar, hemos destacado al principio, la respuesta de la comunidad científica, que no se deja llevar por alarmas, sino que mide, constata, hace un rastreo de los estudios y demuestra la potencial Su contaminación. esencia pura, Guadalquivir no está solo en tu andar, desde las montañas hasta el mar. Somos muchos los que a tu lado estamos, cuidar de tu caudal es lo que deseamos. Porque qué río más especial, ¿verdad? Qué río con cuánta carga de historia, de simbología. El río andaluz, por excelencia, ¿verdad? El Guadalquivir es el río andaluz por excelencia, claro, es un río de una importancia económica clave, tal. Es un río que está muy modificado por la acción humana. Se han construido, creo que son algo más de 60 embalses en sus afluentes y en el propio cauce. El último de los embalses es el de Lora del Río, que justamente separa lo que es propiamente el río de lo que es el estuario. Es un río que recibe muchos impactos provenientes de la agricultura intensiva e industrial,
que está también experimentando las consecuencias de la erosión, que crece por muchas causas en el conjunto del territorio andaluz. Es decir, que desde el punto de vista económico es indiscutible, es el eje articulador y, y ha sido históricamente pues, el que explica el poblamiento de toda esta tierra, desde Sierra Morena hasta el mar Mediterráneo. Pero desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista literario y poético, desde el punto de vista artístico en general, el Guadalquivir es el río por excelencia, el que ha recibido más atención y en torno al cual pues, existe una cuestión de identidad y de vínculo con nuestra tierra, que es lo que cabe. Entonces, son todas ellas, las económicas, las simbólicas, las culturales, las literarias y artísticas, razones que se suman para que estemos muy atentos a qué pasa en el Guadalquivir, qué puede pasar en el Guadalquivir. Minas que dividen su esencia pura. Guadalquivir no está solo en tu andar, desde las montañas hasta el... Habíamos preparado una serie de temas, pero la vida es así. Y alguien me decía el otro día, creo que deberías proponerle a Félix, alguien de la comunidad de Panorama, una sección, un programa que se puede llamar Lo que no sabías, porque nos has contado muchas cosas que no sabíamos y nos has ilustrado, es muy importante. Pero en tu agenda, en tu agendilla que tienes preparada, tus chuletas con tus datos, hay una serie de temas que te hubiera gustado tocar y que quieres seguir tocando tocar. Elígenos un par de ellos. Nos quedan 10 minutos de programa para hacerlo ameno, pero ¿de qué podemos hablar, Félix? Bueno, pues volviendo a la cuestión con la que comenzamos, las declaraciones del consejero Paraleda, si las repasamos, esas breves declaraciones, alguna otra que ha habido también por otros responsables, hay algunos puntos débiles, habríamos que decir, no sé hasta qué punto contradicciones, ¿no? En esa declaración, que quizás puedas reproducir en el programa, el consejero afirma que los parámetros de seguridad que se van a tomar para Minero Frailes y también para Mina Las Cruces, son las dos minas que van a verter, son de máxima seguridad y que hay que estar tranquilos, hace una llamada de tranquilidad a la ciudadanía, pues que no va a haber en ninguna de las dos explotaciones balsa de lodos, que es, y hace un recordatorio el consejero al desastre de Aznalcóllar, y lo llama así, desastre, porque efectivamente fue un desastre de 1998. Pero claro, aquí hay una contradicción, una incongruencia, una debilidad. ¿Cuál es? Si implícitamente ahí está reconociendo que una balsa de lodos es una construcción con riesgos, una construcción peligrosa y que se debe evitar, ¿por qué la propia consejería, la administración andaluza, ha dado luz verde al recrecimiento de las balsas de lodos más grandes que hay, no ya en Andalucía, no ya en la península ibérica, en toda Europa, que son las 3 balsas conectadas de Río Tinto? Si Hacemos un alto, Félix. Tengo aquí al consejero, ¿lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Aunque se recibió posteriormente a estar cerrado el periodo de alegaciones y de información pública, hemos decidido atenderlo también, porque nos parece lo más sensato como administración. Insisto, a pesar de que se recibió fuera de plazo, lo que vamos a hacer es analizarlo en el conjunto del resto de alegaciones. Pero aprovecho para comentar, como siempre, que en toda la normativa medioambiental y en concreto en lo relativo a los parámetros de vertido, la Junta de Andalucía lo que ha elegido es ir al extremo en cuanto a los parámetros autorizados por la normativa. O sea, no se puede ser más exigente en la tramitación de todo lo relacionado con este nuevo proyecto minero y en concreto con los parámetros de vertido. Y aprovecho para comentar también que, como siempre que tengo oportunidad, que esta es una mina completamente distinta a la que todos recordamos por tristes y desgraciadas razones, aquel desastre de hace 26 años. Esta no es una mina parecida a aquella, es una mina subterránea, por tanto no a cielo abierto, no habrá una corta a cielo abierto, no habrá balsa de residuos y de hecho también será una mina
bueno, pues idónea desde el punto de vista de la gestión del agua, porque el 80% del agua que se utiliza en el tratamiento del mineral se reutilizará como parte del proceso. Así que todavía no se ha emitido la autorización ambiental unificada, pero sí, de nuevo, volver a defender el trabajo y el rigor de los técnicos y el hecho de que estamos yendo a los parámetros ambientales más exigentes ante lo que será, si todo llega a buen puerto, una mina completamente distinta a la que aquella que recordamos. Bueno, ahí quedó dicho. Sí. Dice que no habrá balsa de lodos, dice que no habrá corta a cielo abierto, pero es que la misma consejería, el mismo consejero, está dando luz verde a, repito, un recrecimiento de las 3 balsas de lodos más grandes de Europa, que están en Río Tinto y que albergan actualmente 30 veces más, al menos 30 veces más que los residuos altamente tóxicos que estaban en la balsa de Aznalcóllar. Y no solo eso, las oyentes deben conocer que la consejería ha admitido a trámite y está estudiando y parece, si no me gustaría equivocarme, que va a dar luz verde también a la construcción de una nueva balsa de lodos, en este caso al norte de la provincia de Huelva, entre los términos de Cortegana, Almonaster y Cerro del Andévalo. Claro, ¿en qué quedamos entonces? ¿Las balsas de lodo son construcciones peligrosas o no son construcciones peligrosas? Si lo son y las bondades de Minera Los Frailes están, entre otras cosas, en que no lleva balsa de lodos, ¿por qué se están admitiendo balsas de lodos y recrecimientos de balsa de lodos en puntos realmente muy cercanos, ¿no? Pero creo que es importante también que la audiencia conozca algo a lo que el consejero no alude. El consejero no alude a que la técnica de separación de los metales pesados que interesan a las compañías de Grupo México y de First Quantum, que es la empresa canadiense que gestiona Mina Las Cruces, el proceso técnico de separación de metales, digo, es el mismo básicamente que utilizó Boliden en la tristemente famosa explotación que da lugar a la balsa y a la rotura de la balsa en el 98. Es el método de flotación. Hay singularidades de unos métodos de flotación a otros, pero la técnica básica es la misma. Es la misma que se está empleando también en otras minas que están operativas, como la mina de Cerro Colorado en Río Tinto, etcétera, ¿no? La mina de Aguas Teñidas, que he hecho referencia antes también, de Almonaster. El método de flotación. El método de flotación genera enormes cantidades industriales de residuos muy tóxicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los proyectos de los Frailes y de Minera Las Cruces y de Mina Las Cruces respecto a Boliden? La diferencia está en que Boliden vertía esos residuos en forma de lodos en los cuales va mezclado una mayor cantidad de agua con el mineral y los metales que no interesan para su explotación económica, es decir, la ganga, que se dice en terminología minera. Los vertía como lodos, con una combinación en torno al 50 al 60% de humedad, al menos, a la balsa, y lo que va a hacer Minera Los Frailes y lo que ha estado haciendo de 2009 a 2021 y va a volver a hacer Mina Las Cruces es separar en mayor grado la parte húmeda, la parte líquida de los residuos, el agua, de la parte sólida. Entonces hay un proceso complementario de separación de el agua tóxica del residuo sólido que queda en un grado bastante más seco, en torno al 15, el 20, 20 y algo por ciento. No queda completamente seco el residuo sólido, queda con un 20% de humedad. ¿Y qué va a hacer Minera Los Frailes con ese residuo sólido altamente tóxico? Verterlo a la corta de Aznalcóllar, que hay que recordar que ya contiene todos los residuos que se retiraron del río Guadiamar tras el desastre del 98 y que contenía también más residuos y que luego ha recibido más residuos
por parte de, en la gestión que ha seguido la Junta de Andalucía en los años previos a 2015, residuos de escombreras que se encontraban cercanas a esa corta abierta de Aznalcóllar. De manera que cuando la explotación, cuando Grupo México se marche dentro de 18 años, dentro de 15, dentro de 20, va a dejarnos a los andaluces y a nuestros hijos y a nuestras hijas, va a dejar más residuos en la costa de Andalucía. Entonces, de estos residuos sólidos se está hablando menos. 30 minutos que han pasado tan rápidamente, Félix, que me quedo alucinado. Te proponemos esa historia en nombre del grupo de Panorama, abrir una sección que se llame Lo que no sabías, porque hay muchas cosas que no sabemos. Si te apetece, aquí tienes un hueco y un tiempo todas las semanas o cuando tú puedas para hablar de los temas que nos parezcan interesantes, oportunos. Porque si alguien como tú no nos hubiera contado la historia de una forma accesible, entendible por la mayoría de la gente, esta historia no sería conocida, y dudo que lo sea en este instante por mucha gente. Y sobre todo porque la ecología y el medio ambiente no siempre ocupan con el sentido crítico las páginas y las horas y los tiempos de los medios de comunicación. Aquí tenemos eso, 30 minutos, hemos tenido poquitos, pero muy apretados. ¿Alguna reflexión final, Félix? Bueno, simplemente dejarle a los oyentes, a las oyentes, un término que no emplea Minera Los Frailes, pero emplea Mina Las Cruces, que es el término cápsulas. Mina Las Cruces habla de cápsulas y debería hablar de sarcófagos, donde está depositando esos residuos secos que se van a quedar ahí hasta la eternidad. Esto, Pepe, si quieres un día lo abordamos también, cuál es el destino, qué puede ocurrir con esos residuos sólidos de los que las compañías están hablando muy poco y tampoco las autoridades. Y por tanto permanece una desinformación en la ciudadanía que tú, Pepe, en tu labor periodística debes intentar corregir en lo posible, y que eso es lo que estamos haciendo también desde muchos foros de la sociedad civil. Haremos lo que se pueda, Félix, haremos lo que se pueda, pero poquitos, bien avenidos y con datos y con contundencia y firmes, hemos conseguido que la Administración levante la oreja y diga, aquí pasa algo, tenemos que decir algo, tenemos que reaccionar. Al menos están en ello, espero que sea de una forma sincera y sea en defensa del interés general. Un abrazo muy fuerte, y la canción va para ti, querido amigo, y el Guadalquivir no está solo. Yo creo que el río lo sabe. El río es inteligente. Muchas gracias, es el río de la vida. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde las montañas hasta el mar, somos muchos los que a tu lado estamos. Cuidar de tu caudal es lo que deseamos. Canción, por otra parte, compuesta minutos antes de la emisión de este programa, de la grabación de este programa, mejor dicho, que vamos a dejar en internet para que lo escuchéis. Lo ilustraremos también con la información y con datos y con mapas y con gráficos. Todo en beneficio del interés común. Los derechos cívicos siempre por encima. Y si alguna de las cosas que hacemos o decimos pues entra en algún problema, tenemos a un detective, a Pepe Canalla, dispuesto siempre a estar con nosotros. Así que con Pepe Canalla nos vamos. A partir de ahora tienes una oportunidad de escuchar lo que no te habíamos contado. Con Pepe Contreras y los grandes temas del podcast Panorama.